Al Cierre con Andrés Mompotes. Saludos cordiales, estamos en el corazón de la sala de noticias del tiempo y ya estamos listos para grabar Al Cierre, el podcast de esta casa editorial con el cual analizamos las causas y las consecuencias de los temas más importantes del día. Hoy, jueves 22 de marzo de 2018, vamos a hablar de qué hay detrás de las sorpresas en el tarjetón presidencial y qué viene para la Universidad Nacional con su primera mujer rectora. Soy Andrés Mompotes, su director de información del tiempo. Comenzamos. Lo más leído en eltiempo.com. Y en el tema más leído, vamos a empezar con lo que nos ha traído bastantes debates en las últimas semanas y es el tema político. Nuevamente, la campaña presidencial está otra vez captando la atención de la gente en eltiempo.com. El titular es "Listo el tarjetón para la primera vuelta presidencial", lo que más consulta en este momento todos nuestros usuarios en eltiempo.com, y tiene que ver con el hecho de que la registraduría presentó ya oficialmente cuál va a ser ese tarjetón con el cual los colombianos vamos a votar en la primera vuelta y cómo quedaron las posiciones de los candidatos. Los que ya hemos visto y los que ya conocemos, pero aparecieron un par de sorpresas que no esperábamos y que necesitamos analizar en este momento con Juan Francisco Balbuena y con Jorge Meléndez de la sección política del Tiempo. ¿Cuáles fueron esas sorpresas, Juan Francisco? Bueno, Andrés, básicamente un grupo promotor del voto en blanco que está impulsado por un partido que se llama el Partido de Reivindicación Étnica PRE y una candidatura presidencial que casualmente se inscribió al mismo tiempo que se estaba inscribiendo la candidata Piedad Córdoba. O sea, mientras toda la atención de los medios estaba en la inscripción de Piedad Córdoba, esta candidatura de un partido que se llama Todos Somos Colombia estaba en un saloncito ahí adjunto en la registraduría, inscribiendo también su candidatura. Empecemos por esa dupla que se inscribió. ¿De quiénes se trata, Jorge? El candidato presidencial es un pastor evangélico de norte de Santander que en algún momento estuvo pidiendo cupo en la lista de Colombia Justa Libres para el Congreso de la República, pero como no lo aceptaron ahí, entonces definitivamente decidió inscribirse como candidato presidencial. Él ya fue congresista, estuvo alrededor de 2 años en el Congreso con el PIN, con el Partido de Integración Nacional PIN, que tiene algunos cuestionamientos. Él ya fue congresista y ahora aspira a ser aspira a la presidencia de la República también con una fórmula vicepresidencial que viene de un movimiento afro. ¿Y por qué se presenta esto a última hora? Obviamente estamos en una democracia y que haya pluralidad de opciones es lo más importante en un escenario como este, pero que se presente a última hora suena extraño después de además de ver que las encuestas ya están muy avanzadas y las tendencias de las personas en relación con los candidatos parecen ya bastante definidas. Y donde no se hubiera inscrito hoy nadie sabía, porque la verdad, ese nombre... No, es que lo que les cuento es que se inscribió, mientras que todo el mundo estaba pendiente de la candidatura de Piedad Córdoba, a estos les tocó una lucha tremenda allá en la registraduría para que también les aceptaran la candidatura, ¿sí? Básicamente lo que hay que decir de este partido es que en el pasado estuvo relacionado con un excongresista bastante polémico. ¿De quién se trata? Que se llama Yair Acuña. Yair Acuña impulsó un movimiento que se llamaba FUNECO y que logró elegir 2 representantes a la Cámara para las curules de los afros. Eso terminó esas curules en un enredo jurídico que todavía subsiste y ese partido cambió el nombre a Todos Somos Colombia. Sí, tanto el candidato como el mismo Acuña pues han manifestado que ya no hay ninguna relación entre Yair Acuña y este partido de Todos Somos Colombia. Pero hay una cosa que es clara, Andrés, nadie regala un partido de la noche a la mañana. Ay, lo más de querido, el señor llegó y dijo, ay, venga, don Andrés, le voy a regalar mi partido. A ver. Les pregunto una cosa, ¿en la ley existe algún tipo de norma que diga que si un candidato se presenta debe cumplir un tope? Y si no tiene un tope, ¿debe pagarle al Estado por haber utilizado los recursos alrededor de esa campaña? El artículo 11 de la ley 996 del 2005 habla sobre el tema de los gastos y de los anticipos y de todo eso. Y dice que los candidatos que no obtengan el 4% de la votación válida, ¿sí?, y que hayan pedido anticipos, deben regresar esos anticipos al Estado. Es decir, la primera condición para este candidato que se acaba de presentar. Sí pide anticipos. Estamos hablando de Jorge Antonio Trujillo. Sí, señor. Hasta ahora bastante desconocido.
Es decir, que si votan, vamos a suponer que voten 15 millones de personas o que los votos válidos sean 15 millones de personas. Serían alrededor de 600.000 serían votos. Mínimo 600.000 votos los que sacar. tendría que sacar. Igual que los del voto en blanco, si aspiran a que les paguen. Ya que está tocando ese tema, Jorge, bueno, hablemos de el promotor o el grupo promotor del voto en blanco. Cuando uno abre el tarjetón, aquí lo estamos viendo en eltiempo.com, encuentra la casilla tradicional de voto en blanco. Pero va a aparecer de forma novedosa un aparte que dice promotores del voto en blanco. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué hay detrás de eso? Bueno, esta es una historia bastante curiosa. El año pasado, en una de las curules afro precisamente, llegó la ex señorita Colombia Vanessa Mendoza con un poco más de 500 votos luego de una decisión del Consejo Electoral. Resulta que para las elecciones de 2018 ella volvió a inscribirse para esas curules, pero se inscribió a nombre de otro movimiento afro. ¿Sí? Porque la personería jurídica o el reconocimiento jurídico para el consejo que ella había representado no había salido todavía en el Consejo Electoral. Hasta el 31 de enero de este año, al Partido de Reivindicación Étnica, que es el que está impulsando este voto en blanco, le dieron su personería jurídica y entonces tomó la decisión de impulsar el voto en blanco y pues por eso aparece en el tarjetón. Bueno, eso es perfectamente válido, para eso se creó esa posibilidad en la ley, pero pregunta, si la gente marca en esa casilla, ellos pueden cobrar reposición de voto por esa marcación. Sí, siempre y cuando alcancen el 4% de la votación válida. Sí, que serían como lo que estamos hablando ahora. Especulando un poco, podrían ser alrededor más o menos de 600.000 votos, que tomando en cuenta que la reposición de votos para las elecciones presidenciales quedó en 5.000 algo de pesos, ¿sí? Serían como más o menos un poquito más de 3.000 millones de pesos que tendrían que darles en este de momento, reposición de gastos si alcanzan esa votación. Que es muy particular hoy porque si uno mira las encuestas hoy, el voto en blanco todavía es muy alto. Claro, faltan unas semanas de campaña, seguramente esa cifra va a bajar, pero hoy, si uno se atiene a eso, parecería una interesante opción que tendría rentabilidad en términos de regreso de campaña, retorno de campaña. Pero digamos, igual que en estos casos no es tan sencillo direccionar el voto en blanco hacia un promotor, porque digamos la casilla del voto en blanco está ahí. Claro, pues obviamente puede haber mucha gente que se confunda, que quiera votar en blanco y que no necesariamente esté apoyando a este movimiento. Lo que pasa es que también en las elecciones de Congreso, si mal no estoy, fue más de 1 millón de votos en blanco y eso hace pasar saliva a cualquiera. Sí, claro. Bueno, hablemos de los candidatos tradicionales. Ya son 8 candidatos. ¿Cómo quedaron ubicados? Hay quienes dicen que la ubicación en el tarjetón es fundamental, otros dicen eso no tiene nada que ver. ¿Qué piensa usted, Jorge? No, yo creo que la ubicación en el tarjetón sobre todo tiene mucho que ver es con la parte, digámoslo así, lúdica a la hora de explicarle a sus electores dónde está usted ubicado en el tarjetón. Pues habrá unos que tienen una mayor facilidad, les queda más fácil por el puesto que quedaron en el tarjetón y otros van a tener un poquito más de dificultad de decirle, mire, yo voy a ser el segundo de la tercera fila. Entonces eso se complica un poco, pero en términos reales... No, y ¿sí? En estos casos, en cualquier tarjetón y en cualquier cosa, el número 1, ¿sí? Siempre para muchos va a llevar una ventaja, las de ganar. Está arriba, a la izquierda, es lo primero que la gente ve, ¿sí? Es mucho más difícil, o más difícil... Siempre y cuando digamos, haya personas que no tengan definido su voto cuando se enfrenten al tarjetón en el cubículo. No, y además en este caso, digamos que el tarjetón no es tan complejo como el de Congreso. No, porque tiene la foto, por ejemplo. Tiene las fotos de los candidatos. Claro. Entonces, si una persona sabe que va a votar por un candidato, lo identifica, busca la foto y lo marca. Así es. Le invitamos a la gente que lo mire ya en eltiempo.com y a que sigan pendientes de nuestros análisis políticos aquí en este podcast. Juan Francisco, Jorge, muchas gracias. La clave de las noticias. Y en el tema clave vamos a hablar de este titular: jueza niega tutela contra el caricaturista matador. Estamos hablando de una decisión que ya es en segunda instancia, porque había un simpatizante del Centro Democrático que asumió que una de las caricaturas de Matador publicada en El Tiempo era ofensiva con el candidato presidencial Iván Duque. Luego de los argumentos, el juez decide que, la jueza realmente decide que aquí no se debería ni evitar, ni sancionar, ni generar ningún tipo de represión ni castigo en contra del caricaturista.
Para hablar del contexto de esta noticia estamos en este momento con Valentina Obando de la Sección de Justicia del Tiempo para que nos cuente más cómo sucedió esta noticia y luego para hablar de las consecuencias de la misma. Valentina. Hola Andrés, pues sí, la jueza con esta frase determinó que no había lugar a una demanda en contra de Matador o a continuar con un proceso judicial en contra de Julio César González. La frase es: la creatividad e ingenio no deben limitarse. Entonces, lo que dice la jueza es que realmente pues hay que garantizar la libertad de expresión del caricaturista y que realmente pues que Matador pinte como un cerdito al candidato Iván Duque no puede limitarse de una forma judicial y que lo podrá seguir haciendo. Usted acaba de decir un punto muy interesante. Ese fue el argumento de la persona que interpuso la tutela, y es que esa comparación con un cerdito del candidato presidencial le parecía que era demasiado ofensiva. Hay algo que es un punto muy, muy llamativo en términos de lo que está pasando en esta campaña muy polarizada, y es que el propio candidato se pronunció en los momentos en los que estaba siendo estudiada la tutela. ¿Y qué fue lo que dijo, Valentina? Sí, Iván Duque dijo que él respetaba la libertad de expresión y que él se divertía con el tema de las caricaturas, entonces que para él pues no estaba mal y que de hecho apoyaba pues que fuera liberado, digamos, de la persecución judicial pues que se estaba iniciando contra Matador. Lo cual es un buen termómetro de lo que representa la pluralidad y la defensa de esa pluralidad en manos de un candidato presidencial en este momento en el que, vuelvo y repito, cuando hay tantos ánimos radicalizados, que haya esa posibilidad permite que la libertad de expresión siga su auge. ¿Cuáles son las consecuencias precisamente entonces, Valentina, de esta noticia que ha dicho, por ejemplo, la Fundación para la Libertad de Prensa? Bueno, claro, es que la Fundación para la Libertad de Prensa de hecho fue una de las que más hizo énfasis cuando se conoció la tutela, diciendo pues que estaban atacando la libertad de expresión del caricaturista, y esto abriría obviamente la puerta para que muchas otras situaciones se presentaran, pues porque es que no es solamente contra Iván Duque, bueno, digamos la caricatura es de Iván Duque, sino que él caricaturiza a todos los personajes de la política. Pasa con muchos más candidatos. Claramente, y entonces, otros caricaturistas también tienen la misma conducta, esa es su labor. Claro, finalmente su trabajo se basa en la sátira y también en la crítica de ciertos rasgos de los personajes, pues como de los líderes políticos, de los personajes representativos del país. Entonces, abrir esa puerta obviamente era un peligro, pues para él como periodista, para nosotros que somos el medio de comunicación y la casa editorial donde Matador pues publica sus caricaturas, y la Fundación para la Libertad de Prensa obviamente celebró esta decisión y la celebramos también pues como todos los periodistas. Siente un antecedente muy interesante en medio de la campaña. ¿Usted cree que existan nuevos demandantes en este caso y en el caso de otros candidatos que sientan que su aspirante a la presidencia está siendo vulnerado y adquieran la decisión de presentar un recurso ante la justicia? ¿Usted ve eso posible? Pues yo creo que con esta decisión de pronto las personas se pueden cohibir un poco y van a medirse más con este tipo de recursos ante la justicia, pero es muy particular también los argumentos que había sustentado el demandante, que decía no solo que era ofensiva contra el candidato mismo, sino que coartaba su libertad para tomar una decisión como ciudadano a la hora de votar. Entonces, bueno, también esos argumentos son muy particulares, ¿cierto? Pero no se puede tener selectividad y decir, bueno, entonces contra este candidato no lo vamos a hacer, pero contra los otros sí. En este momento precisamente que estamos en elecciones. Así es, Valentina, muchas gracias. La cifra del día. En la cifra del día les queremos compartir esta: 150. 150 son los años de historia de la Universidad Nacional en los cuales no ha habido hasta ahora una mujer rectora. Pues esa noticia se produjo hoy, una noticia muy interesante que habla de el futuro y de la perspectiva que tiene hacia adelante la universidad. Estamos con Simón Granja, especialista de educación en la sección de vida del tiempo. Simón, ¿cómo se dio esta lección primero que todo? Y luego pasamos a hablar de las consecuencias. Bueno, fue un proceso de elección en el que en un comienzo fueron 11 candidatos los que se postularon. Luego quedaron 9 porque 2 no cumplían con los requisitos, y posteriormente se hizo unas elecciones, unas votaciones dentro de la universidad en la que participaron estudiantes, profesores, y que de ahí quedaron 5 elegidos. De estos 5 elegidos, hoy el Consejo Superior Universitario, en el que está conformado por un representante de los profesores, de los estudiantes, por la ministra de Educación, se tomó la decisión que dentro de esos 5, Dolly Montoya era la mejor opcionada para ocupar el cargo en la rectoría. ¿Y qué inclinó la balanza a favor de Dolly?
Según lo que expresó tanto la ministra como los otros representantes del Consejo, es que Dolly cumple con unos requisitos académicos necesarios para ocupar este cargo. Ahí lo voy a interrumpir para decir lo que está escrito en la nota del tiempo.com, sí. Y es magíster en Ciencias Biomédicas Básicas de la Universidad Nacional, PhD en Ciencias de la Universidad Tecnológica de Múnich, una cantidad de tesis y trabajos que tienen que ver, aquí estoy viendo alrededor de 44 tesis y trabajos de grado, 90 publicaciones científicas. Es impresionante la carrera académica de la nueva rectora. Es impresionante, ella lleva 35 años trabajando en la Universidad Nacional y ha, digamos, impulsado varios proyectos supremamente interesantes enfocados en lo que yo veo como la proyección de la universidad y es el agro y digamos como esa Colombia regional. Pensando en el posconflicto, ¿no es cierto?, en la paz, en acercarse a los campesinos, en generar oportunidades para el campo. Bueno, ahora hablemos sí del efecto. ¿Qué implica la llegada de una mujer a la universidad que es símbolo en Colombia? Yo he hablado con expertos en temas de género que me han hecho como un análisis. Lo que dicen es que históricamente las mujeres han estado, por un lado, relegadas de temas como la ciencia, por ejemplo, y ella es una científica, ella es una química, y que las mujeres también han estado por fuera de los cargos de poder. Bueno, eso se ve en todos los ámbitos, no solo en las universidades, donde es muy evidente, pero que ella llegue a este cargo de la universidad más importante del país, pues es una señal de que las mujeres cada vez están teniendo más acceso a cargos de poder y ella va a tener como una forma de decisión distinta, digamos, a lo que se ha venido tomando durante estos 150 años. Y en términos de símbolo es muy importante porque claro, ella llega después de un esfuerzo académico muy grande, pero también le sirve de ejemplo a las niñas en formación en Colombia para que vean que la ciencia es un campo en el cual pueden destacarse de una manera brillante. Ese es uno de los mensajes, de hecho, que ella dijo, y es que invita a las mujeres, a las niñas desde pequeñas a que sean científicas, a que se interesen por la investigación, por las ciencias duras, las matemáticas, la biología, etcétera. Simón, muchas gracias. Gracias. Lo que viene para su información. Y en lo que viene vamos a hablar del partido de la Selección Colombia mañana contra Francia, la prueba previa al Mundial de Fútbol. Probablemente haya más, algunos dicen que sí, otros dicen que probablemente no va a haber ningún partido adicional, pero esta es la oficial, la grande, la de una selección grande que realmente pone a prueba a la selección. Estamos con José Orlando Asensio, su editor de Deportes del Tiempo. José Orlando, ¿estamos listos por el lado de la selección de Francia, que obviamente es un gran equipo? ¿Qué se espera? ¿Vienen con toda su legión francesa? Hola Andrés, ¿qué tal? Viene toda su nómina principal con todos los jugadores que están en las ligas europeas. Está Griezmann, está Mbappé, todo el combo de la selección francesa. Van a demostrar por qué son favoritos para ganar el Mundial. De pronto no en primera línea, pero está en segunda para aspirar a esa corona mundial. Usted decía que no había más partidos. Hay un par de partidos ya confirmados para la selección colombiana, amistosos, uno frente a Australia y uno frente a Egipto, pero no son rivales de la categoría y del nivel que se va a enfrentar Colombia, además en un escenario en contra como San Denis y absolutamente lleno porque ya no hay boletas. 80,000 personas van a asistir a este partido de la selección colombiana. ¿Y cómo lo vamos a enfrentar, José Orlando? ¿Vamos a hacer qué tipo de equipo en la cancha? Bueno, por lo que dio a entender el técnico, va a empezar a darle ya continuidad, ¿no? Ya, aunque todavía hay tiempo para ensayar, dijo él, va a tratar de darle continuidad y la formación que se plantea más o menos es el equipo base de la eliminatoria, con las dos excepciones que ya conocemos, uno por lesión, el caso de Juan Guillermo Cuadrado, de quien habló en la rueda de prensa Peckerman y dijo, lo estamos esperando, lo estamos cuidando y estamos esperando que vuelva pronto, a que la recuperación va muy bien. Y el otro, pues el caso de Edwin Cardona, que ese sí de pronto podría estar en duda para el Mundial, por la situación que está viviendo en cuanto a los 5 partidos que debe pagar por el tema de los gestos racistas. Pero de resto es el equipo base de la eliminatoria, es decir, Ospina, Arias, Davinson Sánchez, jugaría Mina, Fabra, Carlos Sánchez, Aguilar, James, Falcao, y los dos extremos son lo que entra en periodo de prueba para este partido. Se dice que va a estar por un lado
Mateus Uribe en el puesto de Juan Guillermo Cuadrado, y por el lado donde normalmente en la eliminatoria jugó Edwin Cardona, va a probar a Luis Fernando Muriel. ¿Tenemos tiempo para probar los extremos todavía o usted cree que ya nos toca definir una línea y jugárnosla por ese lado antes del Mundial? Yo creo que si va a probar, le queda este partido y le queda el del martes. De ahí en adelante ya, ese partido de Egipto del 1 de junio y lo que haga a partir de la concentración ya tiene que estar definido de mayo, con quién se va a ir. Estos son los 23 que van a ir y empezar a darle el estilo de juego que quiera mostrar en el Mundial, tal como lo hizo hace 4 años, cuando el Mundial de Brasil, que ya tuvo la base del equipo jugando y dándole continuidad, que fue la que terminó llegando a hacer esa gran actuación que tuvimos en el Mundial. Muy buenos resultados. Un punto más, José Orlando, usted mencionaba que se va a esperar a Juan Guillermo Cuadrado. ¿Qué quiere decir? ¿Que lo vamos a ver recuperado? ¿Los pronósticos son favorables? Sí, todo parece indicar que va a volver muy pronto a jugar con Juventus. Obviamente para su partido está descartado, y él vino a la concentración, a la concentración en París, a que lo viera el cuerpo médico, a que lo viera el cuerpo técnico, para que viera pues el interés que se está mostrando, que quiere estar, que quiere volver rápido, y va muy bien el tema de la recuperación. Es una lesión que más o menos 1 o 2 meses se esperaba a partir de la cirugía que le hicieron para corregirle su problema de pubalgia, y el tema al parecer va muy bien y muy pronto estaría de regreso en las canchas. Bueno, Orlando, marcador. Marcador, bueno, estos partidos son un riesgo, ¿no? Ya se me puso político, se parece a candidato presidencial. A ver, no, yo marcador. Espero, ojalá ganara Colombia, hombre, sería muy lindo ganar en San Denis, pero lo que le decía, son partidos de mucho riesgo. ¿En qué sentido? Si se pierden feo, puede golpear la confianza del equipo. Si se pierde normal, pues dirán, pero generan dudas. Y si gana, puede generar triunfalismo. A mí me encantaría que ganara, y espero de verdad que pudiera ganar mañana 1-0. Muy bien, señor Ahí candidato. Muchas gracias. Y esperando un gran juego de Colombia mañana, los invitamos aquí, mañana, al finalizar la tarde, en eltiempo.com. ¡Feliz descanso!